Somos punto y aparte, estimados amigos. Hoy, en compañía de nuestro coproductor Temido Valdía, vamos a tocarles algunos temas de sumo interés, sobre todo los hemisféricos. Me preguntan muchos amigos del programa, pero ¿por qué insistimos en el tema hemisférico, de la crisis hemisférica producida por la dictadura venezolana? ¿Por qué tanto interés? Porque este es un tema que es tan importante o más importante que las presentes elecciones que están por suceder en Panamá. El futuro económico y la estabilidad política de nuestro país va a depender en gran medida de cómo se resuelve este problema político en el hemisferio. Somos vecinos de este tornado, de este huracán que tenemos en el área hemisférica. Temi, yo creo que de las cosas importantes que han sucedido recientemente, hay que resaltar algunas de ellas, como son: la primera, la reunión que sostuvo Elliot Abrams, que ha sido comisionado por el gobierno de Trump para lidiar con este problema, con su contraparte rusa, creo que el vicecanciller ruso. ¿Qué mensaje manda esto? Obviamente, los norteamericanos están negociando directamente con los rusos el destino de Nicolás Maduro y su pandilla. Esto es importante, ¿por qué? Por varias cosas. Primero, manda el mensaje a la disidencia interna venezolana y al gobierno legítimo del presidente Guaidó, a las Fuerzas Armadas venezolanas, de que los Estados Unidos y Rusia pueden llegar a un acuerdo que negocie a Nicolás Maduro y su pandilla. Como es evidente, a los rusos les interesa sobre todo preservar los más de 9.000 millones de dólares que tienen ya invertido en Venezuela y algunas de las concesiones importantes de minerales y otros aspectos en la economía venezolana en que ellos están participando, al igual que los chinos. No se ha mencionado en ninguna conversaciones en los medios internacionales con los chinos porque, para mí, una opinión muy particular, los chinos han incluido este tema en las negociaciones comerciales que están teniendo con los Estados Unidos, porque allá la inversión es mucho más grande y los chinos quieren preservar los dineros invertidos y ver cómo se les va a repagar. Este problema, este acontecimiento reciente es muy importante y un paso para la liberación de Venezuela. La segunda noticia de importancia en estos días es la reunión de Bolsonaro y Donald Trump, donde Bolsonaro, contrario a la posición adoptada en el Grupo de Lima, cuando se le preguntó de una posible intervención armada, toreó la pregunta como buen diplomático hispano. Sin embargo, no lo descartó, como sí lo hizo en el Grupo de Lima. Habló de la diplomacia, etcétera, pero dio a entender que las opciones que había planteado Trump, que se le había hecho la pregunta anteriormente a la prensa, de que todas las opciones estaban abiertas, no lo negó. Dejó un compás un poco más abierto de lo que se pronunció su delegación en el Grupo de Lima. Esto es importante y para mí es un avance. ¿Y es porque es un avance? Porque yo soy de la tesis, como lo he dicho en otros programas, Temi, uno no puede a su contrincante decirle dónde lo va a golpear o no lo va a golpear. Esto es cuestión de lógica, del primer sentido común que debe haber en una negociación con un gobierno dictatorial y un gobierno perverso y torturador, como es el gobierno de Nicolás Maduro. Tú tienes que decirle que las opciones están abiertas, porque preferiblemente prefieres la paz, pero no descartas más nada, porque lo tienes que mantener fuera de balance. ¿Qué opinas tú de eso, Temi? Mira, siguiendo tu línea, hay dos componentes interesantes aquí, Raúl, desde mi punto de vista. Primer componente, el geopolítico, y tú tocaste ya parte de ese componente geopolítico, y Venezuela no escapa de que las grandes potencias en este momento, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, sean parte del conflicto venezolano. Y tú lo mencionas claramente, autoridades americanas reuniéndose con autoridades rusas, evaluando el tema de lo que está sucediendo en Venezuela. Y a veces las potencias hasta se pueden poner de acuerdo, y no me extraña que aquí se pongan de acuerdo. Ese es un componente real, obvio, en este momento dentro de lo que está sucediendo en Venezuela. Ese componente geopolítico fuerte que se está dando. El otro componente es la realidad interna venezolana. Y resulta que en Venezuela, y les traigo un pequeño recuerdo, aquí en Panamá, en los años 80, sobre todo en el año 88-89,
hubo una salida al dictador Noriega, incluso negociado por Estados Unidos y Francia, ¿te acuerdas? Donde Francia y Estados Unidos le ofrecieron a Noriega salir del poder. Básicamente, en plena impunidad, a irse a vivir a Francia con sus millones, y Noriega no aceptó. ¿Y por qué termina pasando esto? Y yo eso lo traspolo a la realidad venezolana, Carlos Raúl, y amigos de Somos Punto y Aparte. Porque llega un momento que estos dictadores, tipo Maduro, y en su momento tipo Noriega, están tan embarrados en situaciones tan negativas, involucrados en tantas situaciones difíciles como, por ejemplo, una dictadura que tiene en estos momentos varios cientos de centenares de presos políticos en Venezuela, involucrada y acusada por diversos sectores internacionales de estar involucrada en el narcotráfico, de haber apadrinado dentro del territorio venezolano a grupos terroristas. Entonces, ¿qué puede pasar en la psicología de Maduro y la gente que rodea a Maduro? Puede pasar que no se sienten seguros en ningún lado. El único lugar donde se sienten seguros es en Venezuela. Entonces, uno de los elementos que creo que que está pasando y que va a seguir pasando en lo sucesivo es que dictadura y sus seguidores y la dictadura que en estos momentos ellos representan en Venezuela se va a seguir radicalizando, porque el único lugar donde ellos se sienten que no les va a pasar nada es exactamente en Venezuela. Hacia el futuro, definitivamente, yo lo vengo diciendo no solo a mis amigos venezolanos, por la gran cantidad de amigos que tengo en Venezuela, haber vivido en Venezuela y haber estado en Venezuela multiplicidad de veces, y en mantenerme en contacto con mucha gente en Venezuela, y se los he dicho desde hace muchos años. Una dictadura del corte de la dictadura que representa Maduro y su gente, son dictaduras que generan un tejido social y político muy fuerte y que son muy difíciles de derrumbarlas. Al contrario de las dictaduras de derecha, que cercenan libertades, pero no crean tejidos. Las dictaduras de izquierda son en eso mucho más, profundizan más ese proceso de crear tejidos sociales y políticos, en los cuales se agarran más de esos tejidos y son más difíciles de derrumbarlas. Y Venezuela es un país destruido social y económicamente, Carlos. Es impresionante lo que ha sido Venezuela. Ustedes nada más les recomiendo leerse unas declaraciones, la buscan en YouTube, de Felipe González, el expresidente español, diciendo que su experiencia, un hombre casi de 80 años, diciendo que su experiencia política, y Felipe González es un zorro político, diciendo que su experiencia política nunca había visto una destrucción tan grande y un deterioro tan dramático de un país por parte de la famosa revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, como lo que ha sucedido en Venezuela. Yo en toda mi experiencia política no he visto nunca una destrucción más rápida y más profunda desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico y del aparato productivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la seguridad, que la que he visto en Venezuela. Nunca. Y tiene totalmente la razón Felipe González. Lo que se ha sucedido en Venezuela es una destrucción que probablemente sea la destrucción más rápida y más grave que ha sucedido en la historia política, social y económica de un país. Entonces, vamos hacia adelante, vamos a ver a los miembros del gobierno radicalizarse, viendo a Venezuela como su guarida, como el lugar donde no lo van a tocar, no viéndose cómodos en un proceso de negociación donde les brinden la oportunidad de salir hacia afuera, y por supuesto agudizándose la crisis venezolana. Y lo que la gran pregunta aquí, que Raúl, te la devuelvo, es ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde tú piensas que va a llegar la crisis venezolana? Obviamente yo calculo que los días están contados. Puede ser desde hoy, más tarde, hasta dentro de 3 meses o 6 meses. Si tú me pones un marco de tiempo, yo podría decir que en el año 19 se va a resolver esto. Y hay varias otras cosas que te quería contar que son importantes, yo creo, en el torrente de información que recibimos a diario. Hay que sacar las cosas que tienen relevancia y que son fundamentales en el derrumbe del régimen. Una de las cosas que dijo Trump, fuera de una posible alianza militar con Bolsonaro, que lo dejó medio en el aire, es que las sanciones aplicadas nada más hasta ahora son la mitad de lo fuertes que pueden llegar a ser. Y enfatizó en esa declaración. Y
si tomamos en cuenta que las actuales sanciones aún todavía no han empezado a hacer su efecto, porque estas sanciones internacionales toman cierto tiempo hasta que se siente el dolor de ellas. Estas sanciones al régimen de Maduro van a empezar poquito a poco a incrementar el dolor, las que ya se tomaron. Y si Trump dice que es la mitad de las sanciones que puede poner, y tiene otra mitad que son más dolorosas, entonces es una alusión directa a lo que les espera. Si ya no tienen recursos para nada, imagínate que le apliquen las otras. Yo lo que creo es que deben aplicársela muy rápido, porque en este juego de ajedrez político que yo denomino así, el que sufre mucho es el pueblo. Entonces, ¿para qué estar aplicándole esas sanciones a cuentagotas cuando se pueden aplicar todas? Y realmente, si se trata de evitar una intervención humanitaria armada y ver cómo se colapsa por dentro del régimen a punta de sanciones, entonces apliquemos las sanciones como deben ser todas para darle un tiempo prudencial a ver si caen. La otra cosa de importancia en medio de toda esta información es que ayer la Asamblea Nacional de Venezuela pasó una ley donde vuelve a ratificar que todos los militares que se pongan a órdenes del gobierno constitucional de Juan Guaidó se les va a mantener su rango militar y su salario. Entonces ya no es una promesa amplia de amnistía, porque además de la amnistía le están ofreciendo cosas concretas a los militares. Todo esto son parte de la política del garrote y la zanahoria que se le está aplicando a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en Venezuela, a fin de que sean ellos los que rompan la dictadura y permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y el colapso del régimen también. Yo creo que estos son los elementos más importantes que han estado sucediendo en estos días. Y como repetí en un programa anterior, quitémonos de la cabeza aquí el matonismo de los que apoyan el régimen, tanto interno como internacionales, los aliados de ellos, principalmente Cuba, que por cierto leí una información que acaban de mandar 500 asesores más en estos días, técnicos agrícolas, técnicos en aguas, técnicos de todo, por supuesto, menos militares, en represión, en lo demás. No sé a quién van a engañar. Pero yo considero que las posibilidades de que el colapso interno se vayan a acelerar a través de todas estas acciones internacionales que se están dando es muy real. Así que esperamos, los demócratas de este continente, que se produzca dicho colapso en un término muy corto tiempo. Tú acabas de decir una clave. Evidentemente las sanciones, y tú lo has dicho muy claro, Carlos Raúl, las sanciones usualmente producen un efecto más al mediano y largo plazo. O sea, difícil en lo inmediato. El gobierno de Guaidó está preparándose para, en el futuro, gobernar. Incluso aquí en Panamá, tengo la información que en las próximas semanas va a haber un anuncio de los planes y proyectos del gobierno de Guaidó. Así que eso va a dar aquí en los próximos días, y creo que eso lo están haciendo en diferentes partes de la región. Pero el tema de la crisis interna es lo que va a permitir, porque es real, es profunda, que pueda haber un resquebrajamiento de las fuerzas militares en Venezuela. Yo no creo que haya invasión, y ojalá no haya invasión, porque las invasiones son heridas profundas que quedan en la sociedad y quedan para la historia. Sin embargo, yo creo que Guaidó y sus aliados están tratando de lograr ese resquebrajamiento al interno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y difícil, Carlos Raúl, porque evidentemente ahí parece bastante control del gobierno de Maduro y sobre todo del segundo al mando en Venezuela, y de asesores de seguridad cubanos. Sin embargo, todo tiene un punto de inflexibilidad, y a veces las cosas tienen que ceder porque tienen que ceder, pero la información que estamos recibiendo últimamente de Venezuela son realmente, desde el punto de vista del tema dramático en la parte social y económica, pueden generar ya
y lo que pasa es que en Venezuela hay mucha información que todavía no nos llega por la limitación de los medios de comunicación. Pero estamos viendo no solamente el drama social y el drama humano de la gente. Últimamente, en las últimas semanas, la gente tomando sus supermercados. Sí, yo quería ya para despedir el análisis de actualización, decirte que no hay, tú hablabas de la invasión y el conflicto armado, que es definitivamente la última medida, pero yo quiero acotar ya para despedir el programa. No hay peor daño y que puede hacerse que una generación de venezolanos con falta de proteínas y de alimentación y de salud, porque es una generación perdida. Ese costo social es muchísimo más grande en un momento dado que cualquier conflicto militar que dé por terminado esa narcodictadura. Con esto, señores, queremos despedir el programa en el día de hoy y manténgase en sintonía con Somos Punto y Aparte. Hasta luego, amigos. Somos Punto y Aparte. ¿Cómo podemos mantener vivo un programa como este? Dándole me gusta, dándole like, donde hay que darle like, suscribiéndote y dos cosas más. Y comentarios también. Y dos cosas más. A tu comentario, así es. Dinos lo que piensas, danos ideas y por último, comparte este video. Gracias. Hasta luego.